Pues bienvenidos. Esta noche vamos a platicar de la meditación. Es un asunto pues sumamente práctico, ya que pues nadie lo puede hacer por nosotros. Y es ahí donde radica el punto esencial de todo esto. Pero vamos a tocar ciertos puntos. Vamos a tocar lo que son las impresiones, la atención, la presencia, la transformación de las impresiones, la meditación y la no meditación. Y esperando que, pues, cualquiera de estos puntos que vayamos a profundizar y tocar, pues, podamos continuar con ellos. O sea, que sea una práctica continua. La meditación, ¿quién la hace? ¿Quién hace la meditación? ¿Quién practica la meditación? Eso es un punto que es importante tenerlo muy en claro porque de eso va a depender la calidad de lo que vamos a hacer. Si Palnemoguani Picado Alfonso, su servidor que está aquí, dice, yo voy Palnemoguani, que soy así como soy, voy a meditar, me siento así como es mi personalidad, pues quizás dure 10 minutos. Y Palnemoguani es malísimo para meditar, ¿sí? Mucho menos para la no meditación. Ya vamos a entrar en eso. Entonces, meditar es propio de la mente y la conciencia. Mente y conciencia. Mente y conciencia. Conciencia y mente. O sea, tenemos que tener una visión sutil de lo que somos. Si la personalidad quiere resolver problemas en la meditación, está condenada a meterse en un laberinto sin salida y a una desesperación y a una angustia que sientes que te pica el cuerpo, que te recorren cientos de hormigas por todos lados, ¿verdad? Y que lo único que quieres es salir corriendo de ese lugar, ¿verdad? Entonces uno dice, qué flojera con eso de meditar, déjaselo a los monjecitos o a esos enclaustrados en monasterios para que se pongan a hacer sus oraciones y meditación. Pero bien, entonces, la meditación no tiene por qué ser precisamente un concepto, ¿sí? La meditación, conforme nosotros aprendemos a desarrollarla, puede llevarse a cabo no precisamente estando en un estado sentado, quieto y de silencio, sino ya la puedes llevar a cabo, este, en tus quehaceres diarios, en este momento, en cualquier instante, puedes profundizar y reconocer lo que digamos que atañe a las cosas de la mente y la conciencia. O sea, la meditación es un asunto de mente y conciencia. Obviamente el cuerpo, cuando nosotros lo sabemos, este, utilizar en un principio, pues nos va a ayudar muchísimo. Bien, primer punto, las impresiones. ¿Impresiones qué son? Todo lo que nosotros nos estamos recibiendo constantemente, ¿sí? Este momento es una impresión para nosotros, ¿sí? Eh, Cuando tenemos la sensación de comer, de hambre, de llevar algo a nuestro cuerpo, es una impresión, ¿sí? El
El querer dormir es una impresión, el escuchar la conversación de alguien es una impresión, el pensar, el sentir, el hablar, es impresión, ¿sí? Entonces vivimos constantemente generando y recibiendo impresiones, ¿sí? ¿Cómo las percibimos? Las impresiones, pues, de acuerdo a nuestro condicionamiento mental y a nuestra calidad o uso de la conciencia. Todo depende de esto, ¿sí? O sea, este, una persona en estos instantes puede estar escuchando esta conversación o esta plática que estoy dando y puede tener una impresión muy negativa de lo que estoy haciendo y lo que estoy diciendo, ¿sí? O quizás alguien puede tener una impresión muy positiva o puede tener una impresión neutra, o sea, ni positiva ni negativa, simplemente es lo que es. Está hablando este tipo frente a una pantalla a un grupo de personas, ¿sí? Entonces, de acuerdo a nuestro condicionamiento es como nosotros vamos a ver y a percibir lo que, lo que llega a nosotros y es lo que vamos a dar a los demás también, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que aplicar la meditación. La meditación es tan útil que la puedes aplicar todo el día 24/7, ¿sí? Los 7 días de la semana, los 365 días del año, ¿sí? Y durante toda una eternidad. Ujú. Entonces, meditaciones o prácticas hay muchas, variadas, les digo infinitas, ¿sí? Una cosa es la mantralización, una cosa es la oración y otra cosa es la meditación. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, las impresiones es sobre lo que nosotros tenemos que trabajar y dedicarle nuestra atención y nuestra visión, nuestro corazón y nuestra mente para descubrir en cada impresión nuestra auténtica y verdadera naturaleza. Entonces, recomendación, tenemos que aprender a transformar impresiones. Durante muchos años me he dedicado a transformar impresiones, ¿sí? Es un método y una forma de trabajo muy útil, ¿sí? Porque es como una introducción al reconocimiento del ego y de lo que es la esencia y de lo que es la mente y de lo que es la dualidad y de lo que son las diferentes impresiones y cómo las recibo y quién las recibe, quién las interpreta, quién es el que está pensando en este momento, quién es el que está hablando en este momento. Entonces, cuando me doy cuenta de que hay un yo, por ejemplo, del miedo, de la pereza, ay, por ejemplo, si soy de las personas que ponen la alarma a tal hora, pero tengo que poner otras 10 alarmas porque durante la próxima hora va a estar sonando cada 10 minutos, pues evidentemente podríamos decir que es una pereza, ¿sí? O sea, es como engañarse a sí mismo, es un juego mental, ¿sí? Entonces, estoy creando un yo de la pereza, ujú, que se ha convertido en un hábito y que tiene ciertas repercusiones en mi vida, probablemente negativas, ¿sí? Porque mi sistema nervioso se altera estando sonando la alarma cada 10 minutos durante una hora para que al final me termine levantando de la cama con toda la pereza
y con todo el cansancio y con todo el desgane de iniciar un nuevo día, un nuevo amanecer en los quehaceres diarios. ¿Sí? Evidentemente eso es un yo y eso es una impresión y eso tiene un pensamiento, tiene un sentimiento, tiene un hábito. O sea, esa energía o esa creación que yo mismo he creado está tomando el control de mi máquina humana y está generando un karma negativo, evidentemente, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Transformar eso. ¿Cómo? Prestándole atención. Donde nosotros prestamos atención está nuestra mente y nuestra conciencia. Ahí es como si dirigiera la luz, ¿sí? A esa parte de mi mente en la que el yo tiene el control. Entonces lo observo a ese yo. Me siento, me relajo, hago mis respiraciones y entonces traigo el recuerdo de ese yo de la pereza y entonces recuerdo todos esos eventos constantes que he tenido durante mi vida en las que la pereza se ha manifestado de esa forma, ¿sí? Entonces, em, pues visualizo a ese yo, lo observo, cómo piensa, cómo siente, cómo actúa, cuál es su memoria, cuál es su pasado, cuál es su presente, cuál es su futuro, qué le gusta, qué le disgusta, qué acepta, qué rechaza. Conozco todos los detalles haciendo un análisis minucioso de por qué actúo de esa manera y qué consecuencias está teniendo y va a tener durante el resto de mi vida si lo sigo haciendo. Visualizo posteriormente todo lo contrario a lo que es actuar así. Entonces visualizo que ni siquiera tengo una alarma, que por propia iniciativa me despierto en la mañana, quizás para hacer una meditación, con mi sistema nervioso relajado, sin ir a recurrir a un celular o una pantalla. Hago mis quehaceres y estoy visualizando que ahí no está ese yo, que ese yo mío, mí mismo, está corrompiendo un momento que podría ser más sano. Entonces visualizo la diligencia, ¿sí? Y procuro desarrollar la virtud de la diligencia. Procuro transformar esa impresión negativa en algo positivo, en algo que me permita a mí tener un equilibrio en mi vida. ¿Sí? Y para eso tengo que prestar atención. Y así, por ejemplo, la lujuria. Aquello de la lujuria, por ejemplo, le gusta los juegos libidinosos, sexuales, las palabras vulgares, el ver al sexo opuesto de forma sucia y, y morbosa, porque el yo de la lujuria se alimenta de eso. Quizás verme atractivo o atractiva para atraer al sexo opuesto inconscientemente, etcétera, ¿sí? Entonces todo eso
resta energías, resta espacio. Entonces, llevo la atención a esa lujuria, a esa impresión que se ha ido creando, que se ha ido fortaleciendo con diferentes impresiones durante el resto de mi vida, desde las películas que veía cuando era niño, donde veía gente haciendo actos sexuales vulgares, ¿sí? Donde ya, no sé, llegaba a ver a mis padres, amigos, amigas, lo que aprendí en la escuela, lo que me enseñaron mis amiguitos, y entonces se creó un yo de la lujuria, que es una forma psicológica que tiene cuerpo, que tiene energía, que consume mi conciencia y mi mente, y eso lo tengo que transformar. ¿En qué lo tengo que transformar? Podríamos decirlo en no lujuria, ¿sí? En una percepción correcta del hombre o de la mujer, de mi cuerpo, de mi sexualidad, del sexo, quitarle esa parte morbosa al sexo. ¿Por qué tiene que ser sucio el sexo? ¿Por qué tiene que ser este algo que nos moleste? O cuando hablemos de ello, eh, sea de forma siempre morbosa y en doble sentido. Todo eso. El yo saborea todas esas cosas. ¿Sí? Y eso hay que transformarlo. Y ahí la meditación, el tener que sentarme, tener que tomar una postura, tener que estar en silencio, tener que visualizar todo eso, presente, pasado, memoria, qué le gusta al yo, qué le disgusta a la lujuria, por ejemplo, qué le puede disgustar. Y así podemos hacer un recorrido de nuestra psiquis enorme para reconocer que tenemos y que se nos manifiestan constantemente diferentes voluntades, pensamientos de forma inconsciente. Entonces, transformo eso, visualizo lo opuesto, lo que sería lo mejor, lo ideal, ¿sí? Ujú. Y así voy transformando impresiones. Posteriormente, por ejemplo, puedo suplicar a mi Divina Madre o al Cristo que disuelva esa creación mental que ha tomado el control de mi mente, de mi emoción, de mis actos, de mi palabra, que la disuelva y que la queme. Hay un mantra que se utiliza para disolver esas impresiones, suplicando la asistencia de la Divina Madre, y es el mantra Krim. Se pronuncia como se escucha. Krim. Sí, así se pronuncia. Constantemente puedes visualizar ese yo desintegrándose, disolviéndose. Y se libera un porcentaje de conciencia o de luz de ti. Y bueno, pues eso es transformar impresiones. Quizás voy saliendo ahorita en la calle, voy manejando y se me atraviesa un tipo en una moto sin cuidado, ¿sí? Entonces, en ese momento le digo, eres un este y lo otro y aquello. Y yo que soy tan bueno manejando y que nunca he cometido un error, ¿verdad? Que nunca me equivoco en el volante porque soy la obra maestra de perfección. Eres un tal y tal y tal, ¿verdad? Esa impresión dejó un impacto en mí, ¡pum! Un golpe. Entonces, como no la transformé, ¿qué voy a hacer?
En la noche, cuando tengo tiempo, o en la mañana del día siguiente, voy, voy a transformar esa impresión. Yo creo que todos somos eso, ¿eh? Entonces, tenemos que transformar eso. ¿Quién reaccionó ahí? El orgullo, porque, y la ira. El orgullo y la ira. Yo, que soy la octava maravilla del mundo, y este dotado de facultades, viales o de conducción, se me atravesó. Y casi lo mato. Entonces, tenemos que transformar eso. Orgullo e ira. Ya lo ubicamos, ya sabemos. Desintegramos esa impresión con la visualización, con la atención. Si no hay atención, no se desintegra. Y eso es meditación. Eso es la meditación. Es la transformación de las impresiones. Hay impresiones que quedaron de hace allá, muchos ayeres. La impresión, no sé, de aquella vez, la primera vez que, no sé, probé algo y me gustó y tomé el vicio y ya no lo puedo dejar. Esa impresión hay que transformarla, ¿sí? Entonces, vamos a ir trabajando en eso. De alguna manera nos va a servir para descubrir todo eso que llevamos dentro, ¿sí? Y cambia nuestra percepción de nosotros mismos, evidentemente. Ahora bien, hay un estado de no meditación, ¿sí? No sé si recuerdan la primera plática que tuvimos donde hablaba de no fabricar, ¿sí? No meditar, ¿sí? Y ahí, ¿qué es lo que se hace? Nada, nada, ¿sí? Ahí la conciencia en la no meditación adopta el estado de presencia pura. Aparece una impresión, un pensamiento negativo, positivo o neutro y nosotros no decimos es positivo, negativo, neutro. Simplemente es un pensamiento y pasa. Pasa por acá. Decimos que en la cabeza. El estado de presencia pura es el estado de vacuidad y el estado de luminosidad, donde mi ser está presente, donde el ser está presente, donde no hay dualidad de pensamientos, ni de mucho menos sentimientos. No hay nada que transformar, no hay nada que digerir, no hay nada, porque todo lo que surge del vacío, en esencia siempre es vacío. ¿Cómo nosotros podemos reconocer el vacío? Tenemos que experimentar el vacío iluminador, lo que se llama el samadhi, el satori, ¿sí? Y eso requiere de práctica, práctica, práctica. Quizás requiere de muchos años de práctica, donde observador y observado, digamos que son uno mismo. No hay observador ni observado. Es unidad. Es una visión de unidad o de presencia, ¿sí?
donde no hay separatividad. Es un estado de totalidad. Y no es algo que nosotros podamos decir, ay, ahorita voy a estar en un estado de presencia. El estado de presencia llega naturalmente porque no se puede producir, no lo puedes generar. No es como que prendes, no sé, la grabadora o el coche y ya estás en estado de presencia. No, el estado de presencia es algo que es una capacidad de la conciencia de poder ir cada vez teniendo esa capacidad que libera, es liberadora. O sea, el pensamiento que surge se autolibera, antes de que surja se libera, antes de que surja se libera. Es como el fuego, estás como si fueras fuego. Pones el pensamiento en el fuego y claro está que por eso les he hablado primero de la transformación de las impresiones, porque es muy difícil que alguien en estos tiempos tenga la capacidad de estar en presencia pura y liberar así, no transformar, no digerir, no interpretar, no recordar, simplemente es estar presente, digamos, en la esencia pura del Padre omnipresente, ¿sí? En un estado luminiscente. Entonces, no tienes en la no meditación, si te vas a sentar, te sientas, punto. Puedes estar con los ojos cerrados, con los ojos abiertos y simplemente, digamos, reconocer cuál es tu verdadera naturaleza y permanecer en ese estado, podríamos decir, contemplativo, no dual. Y no vas a fabricar nada, no vas a transformar nada, simplemente vas a permanecer en eso, en ese estado. Mi recomendación es practicar las dos y sobre todo si estás empezando. Es importante que reconozcamos lo que es transformar y lo que es liberar, ¿sí? Todo empieza con un pensamiento, ¿sí? Y el yo, ¡pum! O aparece o simplemente está la esencia. Uno decide conforme va aprendiendo a meditar y a no meditar, ¿sí? Ya que hayan pasado diferentes experiencias y todo eso vaya dejando un bagaje de reconocimiento de la presencia o del estado de conciencia que despierta, o también del estado de miedo, de donde el yo lo sientes y lo ves con todo su poder, donde te quedas asombrado de ver cómo, por ejemplo, puede ser la vanidad, cómo puede ser la lujuria, la ira, la pereza, la gula, la envidia, cómo se manifiesta la envidia, ¿sí? Descubres todas esas cosas y te quedas con el ojo cuadrado, ¿sí? Ujú. Posteriormente, ¿verdad? No hay que fascinarnos tampoco con ese tipo de descubrimientos. Por eso digo que es bueno aplicar la no meditación. Es magnífico. Ojalá que todos los pudiéramos aplicar la no meditación.
permanecer un tiempo por ahí, no sé, lo que quieras. ¿Quieres pones una alarma ahí de una hora, media hora? O si todavía tienes esas fuerzas y se va alimentando esa necesidad imperiosa de descubrir lo que hay dentro de ti, la constitución de todo eso que nosotros decimos que es Dios en uno mismo, pues puedes hacer retiros, pero eso ya requiere de que hayas hecho prácticas, de que sea una necesidad, de que no sea una obligación, porque si es una obligación, eso va a ser puede que resulte en algo catastrófico. Aunque a veces lo catastrófico puede orillarte a descubrirte más a ti mismo y puede tener una ventaja o una utilidad bastante buena, provechosa, ¿sí? ¿Sí? Los estados de confusión y conflicto siempre nos van a orillar a desvanecerlos, si estamos en esto, ¿verdad? Si no, vamos a seguirlos alimentando. Entonces, la no meditación tiene como base el vacío, la luz. Y la meditación, podríamos decir que es, reconoces que tienes ese estado dual en el que te manifiestas constantemente y que tienes que transformar y evocar eso que buscas en un estado de presencia con el poder de tu Divina Madre, del Cristo, desintegrar esas creaciones mentales. Y eso es lo que hacen los grandes meditadores y los grandes no meditadores. ¿Sí? Lo demás, las prácticas que para desarrollar la clarividencia, que tener poderes, desdoblarse, no sé, ver elementales, manejar los elementales, la magia y un sinnúmero de prácticas con chakras y todo lo que podamos ver por ahí es más o menos como para ir saboreando, pero eso no va a resolver en lo absoluto, en lo absoluto, lo que es el despertar interno o la apertura de la conciencia. O sea, todo eso sirve como quien va a un restaurante y dice, me prepara esto, o tú vas al restaurante y preparas la comida y te sale un buen platillo y lo pruebas. Son experiencias que sirven, ¿sí? El recordar tus existencias pasadas, ¿qué otra cosa? El poder mover tu cuerpo físico en dimensiones suprasensibles, todos esos poderes se quedan pequeños ante el desarrollo o la apertura total de la conciencia pura, despierta, pristina y original. Así es. Ese es el mayor poder, el poder vivir en plenitud, porque si nos enfocamos en ambicionar facultades y poderes, puede que la vanidad y el orgullo y otros yo tomen partido de ello y podamos desviarnos del eje central, que es en realidad, de verdad, estar libres del yo, del pecado, como podríamos decir cristianamente hablando. Entonces, este, la práctica se tiene que hacer continua, ¿sí? Tenemos que continuar y continuar y continuar el estado de observación o de autoobservación, fortalecerlo, irlo agudizando,
que nuestro centro de gravedad y de conciencia esté en las cosas del espíritu y no en las cosas totalmente absortas de consumismo, de tener que comprar, de tener que viajar, de tener que, de nada más de las cosas, digamos, materiales o mundanales, ¿sí? Y olvidarnos de sí mismos y de lo que es la cosa en sí, de lo que nos tiene aquí parados en el tapete de esta existencia. No, como dice Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino también de la palabra. Y esa palabra, pues es el espíritu vivo de Dios. Y eso somos nosotros. Nosotros somos el espíritu vivo de Dios. No tenemos que buscarlo en ningún templo, en ninguna iglesia. No tenemos que recorrer kilómetros al Vaticano o los Himalayas o a donde sea. O ir a conocer a tal maestro para que nos ilumine. No, eso es un asunto que nosotros tenemos que descubrir aquí. ¿Eh? Y no es algo que pertenezca al tiempo, sino al momento. Esa es la ecuación. Bueno, pues es todo. No tengo nada más que decir respecto al tema. Si hay preguntas, adelante, es el momento. Y pues si no las hay, este momento ha terminado. Gracias, gracias por hacer los ejercicios, Luz María. Gracias, gracias. Es importante. Digamos que es l- lo menos que podemos hacer, ¿no? Sí. Porque pues si no, pues nada más quedamos aquí como unos loquitos hablando y escuchando nada más. Gracias infinitas también, Rosaura, a ti. ¿Sí? Pues bueno, entonces el jueves, sí, claro, sí, 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 sí. Sí, sí, pues a mí me gustaría tener un grupo presencial aquí, que todos pudiéramos estar en presencia. ¿Sí? Mucha gente se desearía tener a alguien con quien practicar, ¿verdad? Hoy en día es muy difícil, ¿sí? Hoy en día es muy difícil. Verano, oh, verano. Gracias, gracias, Luz María. Gracias. Sí, y gracias a ustedes, ¿sí? Porque pues esto se hace para ustedes y para mí también, para todos. Bueno, cualquier cosa que vaya suscitándose en el camino, pues ahí vamos viendo. Muchas gracias y que pasen buenas noches. Hasta luego.